En el 2019, un estudio del US News y el World Report catalogó a Estados Unidos de Norteamérica como el país más poderoso del mundo. Sí, de hecho, el estudio desarrollado en 80 países del mundo toma en cuenta 5 atributos: alianzas militares e internacionales, influencia política, económica y liderazgo. Sí, y es que Estados Unidos suele ser una nación líder. Este año no fue la excepción. Más de 840,000 casos del COVID-19 dejaron a este país con el récord de contagios más grande del mundo, superando a China, a España y también a Italia. César, ¿por qué siempre se toma a Estados Unidos como referencia de todo? Precisamente de eso vamos a conversar hoy, Karen. El invitado especial de hoy viene del oriente venezolano. Tiene más de 3 décadas en las filas del adventismo. De pequeño él había soñado con ser profesor de matemáticas, y hoy su sueño se cumplió en la Universidad Adventista de Venezuela. Aunque no enseña matemáticas, le va muy bien con los números en la escatología bíblica. Él es padre, docente, pastor, y es un icónico personaje de nuestra institución. Hoy, por ese motivo, le damos la bienvenida al pastor Daniel Farías. Nuestra conversación de hoy: Estados Unidos en la profecía. ¿Está pasando? Bienvenido, pastor, a este nuevo segmento, a esta programación del día de hoy. Qué gusto y qué privilegio el poder compartir aquí. Gracias, César. Yo estoy contento también de estar con ustedes. Fíjese, pastor, hace poco usted había tenido algunas dificultades de salud. Queremos saber, con esta situación del coronavirus, con ¿la cuarentena resultó positiva o más estresante para usted? No, realmente ha sido una experiencia positiva. Okay. Sí, he estado de reposo, pero he aprovechado el tiempo para leer mucho y preparar también material de clases, que yo estoy seguro que van a ser de bendición para los muchachos. Qué bueno. Nosotros, pastor, hemos titulado el segmento de hoy Estados Unidos en la profecía. Y hablando sobre este tema, nosotros nos preguntamos, ¿será que en la Biblia está de manera explícita el nombre de Estados Unidos? O sea, ¿se encuentra eso en la Biblia? Bueno, no, realmente, César, tú no vas a encontrar el nombre de los Estados Unidos en la Biblia. El asunto es que la Biblia aborda algunos temas, pero de una manera muy interesante. Por ejemplo, cuando tú quieres saber cuál es la iglesia verdadera, por ejemplo, tú no vas a encontrar que la Biblia te diga esta es la iglesia verdadera con nombre y apellido en ese sentido, pero te va a dar características que te van a facilitar la tarea de descubrir cuál es esa iglesia verdadera. Okay. Básicamente la Biblia te va a decir, no, mira, esta es la iglesia verdadera, sino que te va a decir, estas son las características de lo verdadero. Por ponerte un ejemplo, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces esa es la manera como la Biblia aborda estos asuntos. Entonces, cuando se trata de descubrir el papel de los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía bíblica, tristemente algunos se pueden chasquear al descubrir que no aparece el nombre de Estados Unidos en la Biblia. Sin embargo, la porción de texto que aborda lo que es el papel, el rol protagónico de los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía, ese pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 11 al 18, la cantidad de características que ese pasaje te va a presentar te van a ir llevando de manera inductiva a descubrir definitivamente que no existe en el planeta otra nación que calce perfectamente con toda la descripción que aparece allí en ese pasaje. Okay. Como por ejemplo, ¿qué características son esas que nos ayudan a vislumbrar a Estados Unidos en la profecía? Por ejemplo, la profecía en el versículo 11 comienza diciendo que el profeta está viendo subir de la tierra otra bestia que tiene semejanza de cordero, pero habla como un león. Ella tiene 2 cuernos de cordero, pero habla como un león, y entonces tú comienzas a preguntarte qué extraño símbolo para hablar de una nación. La primera cosa que tú tienes que saber es que al mencionar la palabra bestia, aunque suene redundante, esa bestia es una bestia. Y en la literatura apocalíptica, toda vez que se presenta
esa figura de bestia, estamos hablando de un reino, estamos hablando de un poder político, estamos hablando de una nación. De manera que cuando Apocalipsis, que es también literatura apocalíptica, va a desarrollar estos asuntos relacionados con los Estados Unidos, va a representar a esa nación como una bestia. Ahora, el hecho de que sea de apariencia de cordero es interesante porque en el Apocalipsis aparece cordero, la palabra cordero 31 veces. Y todas las veces que aparece, excepto aquí, se refiere a Jesucristo, el Cordero de Dios. Sin embargo, esta es una característica bien interesante porque esta nación tiene que ser cristiana. Tiene que ser cristiana. Por esa descripción del porque cordero. Porque dice que tiene apariencia de cordero, pero cuando habla como un león. Entonces cualquiera pudiera decir, ¿y por qué no es Inglaterra? ¿O por qué no puede ser España o Francia o Alemania? Que son también, o Rusia, que podríamos mencionar que son países que tienen cierta preponderancia mundial, pero es que cuando tú comienzas a ver la descripción, tú te vas a dar cuenta de que los símbolos son muy discientes y van poquito a poco cerrando el embudo de manera que tú vayas afinando tu puntería y descubras finalmente por qué Dios está utilizando todos esos elementos simbólicos para hablar de esa nación. ¿Y por qué tanta importancia se le da en la profecía a Estados Unidos y no, por ejemplo, a países como esos que menciona? Por ejemplo, Rusia es una potencia mundial hoy en día, China es una potencia incluso en la economía. ¿Por qué tanto énfasis en los Estados Unidos? Yo no sé si te has dado cuenta, César, pero el libro de Apocalipsis está hablando del surgimiento y la caída de poderes mundiales que estarán buscando maneras de hacer siempre algo, y es perseguir al pueblo de Dios. Es decir, los movimientos políticos están matizados de aspectos religiosos. Cuando tú miras el libro de Daniel, y lo vas a notar también mucho en el libro de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que el surgimiento y la caída de imperios como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y ahora los Estados Unidos en la última parte de la historia de este mundo, todos esos elementos apuntan a una crisis que se presenta en el que el pueblo de Dios está siendo perseguido y proscrito, ¿verdad? Y se generan conflictos que tienen matices religiosos. Entonces, por eso es que nosotros cuando miramos Apocalipsis 13 y vemos los primeros 10 versículos que hablan de una bestia que sube del mar, y luego vemos la descripción desde el versículo 11 hasta el 18 de una bestia que sube de la tierra, estamos hablando del surgimiento de dos poderes en la última parte de la historia del mundo, que es que nos ha tocado vivir, que van a coligar fuerzas para obligar al mundo a adorar a Dios. Pero lo curioso del asunto es que va a obligar al mundo a adorar a Dios, no como la Biblia establece que se debe adorar a Dios, sino como el primer poder arrogante que es descrito en los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13, dice que se debe adorar. Entonces estamos hablando de adoración, pero también estamos hablando de obediencia a los mandamientos de Dios, y eso es un asunto que nos tiene que llevar a nosotros a pensar, ¿verdad?, del por qué razón nosotros vemos todos estos símbolos de la manera como las vemos. Estamos hablando de poderes políticos, pero que también tienen matices religiosos o que de alguna manera están relacionados con aspectos religiosos. Entonces tú te vas a dar cuenta de que los Estados Unidos de Norteamérica calza perfectamente con esta descripción, sencillamente porque es un poder mundial que ha surgido en la última parte de la historia de este mundo, ¿verdad? Y que prácticamente mete sus narices donde quiere y nadie puede decir nada. O sea, es hasta ahora, de todas las naciones poderosas de la tierra, la que mejor calza por su característica de ser una nación fundada sobre esa separación de la iglesia al Estado en primer lugar, pero que de alguna manera aboga por el respeto a la libertad de conciencia y de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de la conciencia de cada quien. Y eso es un elemento que estoy resaltando sencillamente como para decir, bueno, pero entonces tú estás reconociendo que si Estados Unidos es una nación protestante y que ha sido fundada bajo el principio de respeto a las libertades humanas, entonces ¿cómo puede ser un poder perseguidor como el que se describe allí? Pareciera que nosotros, los adventistas del séptimo día, que desde hace más de un siglo y medio han estado interpretando esta porción como refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica, pareciera que eso no es posible hoy.
No es posible hoy porque esta bestia que se describe aquí es un poder intolerante, es un poder perseguidor, y parece que Estados Unidos actualmente no calza muy bien con esos elementos. Claro. Pero recuerden ustedes que estamos hablando de cambios que se irán produciendo en la nación de los Estados Unidos, y uno de los cambios más significativos será el abandono de ese pilar fundamental que ha sostenido a esa nación por siglos. Y es el hecho de que finalmente habrá un matrimonio, un casamiento entre la iglesia y el Estado, y la iglesia se va a valer del poder del Estado para implementar leyes que van a obligar a la gente a adorar a Dios, pero lo va a hacer de una manera bastante intolerante y perseguidora para aquellos que no se ajusten a derecho. Pastor, ¿qué está pasando actualmente en los Estados Unidos? Por ejemplo, el 15 de marzo el presidente Trump lo ha declarado como Día de Oración Nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que eso tiene alguna relevancia para nosotros hoy? Sí, evidentemente tú estás notando no solamente el presidente Trump, muchos presidentes de algunas naciones poderosas están invitando a la gente a tornarse a Dios. Ya nosotros sabemos que en esta última parte de la historia del mundo se van a suceder eventos bastante dramáticos. Fíjate que lo del coronavirus es un asunto interesante porque todo el planeta está en cuarentena, y las implicaciones económicas para el mundo de esta situación son evidentes para todos. Hay una cantidad de gente que está muriendo, y esto es apenas principio de dolores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos va a suceder? Todas estas cosas van a obligar al mundo y a sus líderes a hacer llamados fervientes para que las familias se tornen a Dios, que le busquen de corazón, porque pareciera que la lectura que está haciendo la dirigencia mundial es que todas estas calamidades se están sucediendo unas detrás de otras, sencillamente porque el mundo se ha olvidado de Dios, ha desplazado a Dios con su manera de vivir, y ese pensamiento secularizado que desplaza a Dios tiene que ser derrotado. Entonces, esos fervientes llamados a la oración, el día tal o el día tal, van a ir preparando paulatinamente el terreno para lo que dice Apocalipsis 13. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 13? Que Estados Unidos va a establecer leyes nacionales y globales mundiales en las que por su poder será todo el mundo obligado a ajustarse a esas legislaciones. ¿Y cuál es la legislación en ciernes más importante a la que tenemos que prestar atención? La implantación de leyes dominicales. En los Estados Unidos esas leyes dominicales no son nada nuevo. Ya desde 1700 y un poquito antes, desde los mismos comienzos de la nación de los Estados Unidos, han habido leyes dominicales implantadas donde tú te das cuenta de que el Estado se vale de su poder para obligar a la gente a adorar a Dios de acuerdo a como ellos creen que se debe adorar. Eso es una cosa que sorprende, porque los Estados Unidos siempre ha sido respetuoso de la libertad de culto y de conciencia. Recuerda tú que los puritanos que establecieron la nación de los Estados Unidos en esas tierras venían de Inglaterra a Holanda siendo perseguidos por su fe, y de Holanda a los Estados Unidos. Y entonces ellos pretenden en los Estados Unidos formar una nación que no persiga más a la gente por razones de conciencia. Entonces por eso es que para mucha gente es sorprendente que los Estados Unidos haga eso al final de la historia, porque históricamente ha habido una pugna entre esas dos vertientes, aquellos que quieren valerse del poder del Estado para establecer leyes que obliguen a la gente a adorar a Dios, y otros que piensan que Estados Unidos se ha caracterizado por su respeto a la libertad de conciencia. Entonces nosotros por eso es que debemos estar atentos a noticias como esta, porque esas noticias que están sucediéndose ahora, todas están preparando el camino para lo que ya sabemos que va a suceder. ¿Lo que hace Estados Unidos tiene influencia en nosotros? ¿O qué tenemos que ver nosotros con esa profecía de...? Yo pienso que nosotros, los cristianos, los que sentimos amor y devoción por Dios y por su palabra, deberíamos hacerle caso a lo que Él ya nos ha dicho, de que debemos estar atentos a las señales de los tiempos, como olfateando a través de todo lo que acontece, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, de manera que nosotros podamos saber, ¿verdad?, que esos acontecimientos están ocurriendo como clarinadas, como trompetazos, como señales que nos indican la cercanía de los eventos descritos en la Biblia,
que todos van a confluir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que evitar dos extremos. El uno es que cada cosita que ocurre le demos matices apocalípticos, y otro es que seamos descuidados con respecto a los eventos que están desarrollándose en los Estados Unidos. O sea, cualquiera de los dos extremos es malo. No podemos andar queriendo darle una aplicación escatológica a todo lo que sucede en los Estados Unidos, pero debemos estar atentos a las señales de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Pastor, otra pregunta que puede surgir en la mente de cualquier adventista es que si nosotros como iglesia comprendemos el papel que juega Estados Unidos en la profecía, ¿por qué nuestra sede principal precisamente queda allá? Y no solamente la sede, sino muchas instituciones importantes, como por ejemplo para nosotros tenemos la División Interamericana en Miami. Entonces, ¿por qué justamente ese país? Sí, nosotros quizás nos estamos metiendo con esta pregunta en el terreno de la soberanía de Dios. Nosotros los adventistas particularmente creemos que Dios tiene participación activa en todo lo que ocurre en este planeta. Y nosotros creemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en los Estados Unidos de Norteamérica en el tiempo que tenía que surgir para cumplir el rol protagónico que ya Apocalipsis 12 decía que debía tener ese movimiento religioso en esa parte de la historia. ¿Por qué Dios escogió que fuera ese movimiento religioso de reforma y de revivamiento que dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Por qué escogió Dios que fuera en los Estados Unidos de Norteamérica? Solamente quizás Dios con el tiempo nos revelará las reales razones que lo movieron a Él a tomar una decisión de esta naturaleza, pero queda eso ahora para nosotros en su soberanía. Lo que a mí me parece que fue uno de los elementos que Dios escogió es que el hecho de que fuera los Estados Unidos la cuna del surgimiento de este movimiento, como ahora se conocen los adventistas del séptimo día, es porque los Estados Unidos presentaba condiciones y elementos de recursos favorables para que el evangelio fuera predicado a todo el mundo. Porque recuerda tú que de Estados Unidos salieron cualquier cantidad de misioneros que fueron llevando el mensaje de la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Todavía faltan algunos territorios por alcanzar, pero la verdad es que la Iglesia Adventista ha llegado a ser lo que es porque durante el tiempo de su surgimiento en Estados Unidos se presentaron las condiciones ideales para que un movimiento misionero de esta naturaleza se desarrollara, que probablemente otra nación no hubiera tenido. Sin embargo, Dios es Dios, y si Él decidió que así fuera, es porque Él tenía razones más que suficientes para eso. Por lo pronto, nosotros no debemos inquietarnos, porque de repente a lo mejor nosotros pensemos que no fue una jugada estratégica de Dios el haber permitido que su iglesia del tiempo del fin surgiera en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, porque definitivamente Dios es todopoderoso y sabe lo que hace. Así que nosotros más bien tenemos que, yo pienso que la pregunta correcta sería no por qué Dios permitió que fuera en los Estados Unidos y no en otro lugar, sino sencillamente nos pudiéramos preguntar para qué y qué papel juego yo en este tiempo, siendo que soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si esta nación se va finalmente a convertir en lo que estamos conversando, ¿debería un cristiano que conoce las profecías entonces mudarse a vivir para allá? ¿O qué pasa con los cristianos que de hecho ya están viviendo allá? ¿Qué hay con ellos? Estados Unidos es una nación próspera y todo aquel que va a Estados Unidos quisiera quedarse allá, porque la manera como se vive y la abundancia en la que se vive es atrayente para todo el mundo. Solo que Estados Unidos será la cuna en la que se gestarán muchas de las cosas que habrán de ocurrir en esta última parte de la historia del mundo. Sin embargo, si una persona vive en los Estados Unidos o quiere irse a vivir allá sabiendo que Estados Unidos va a ser la cuna de grandes acontecimientos en esta última parte de la historia, tiene que saber que si quiere ser fiel a Dios, a donde quiera que vaya, sea que vaya a los Estados Unidos o al otro lado del planeta, la crisis lo va a alcanzar. Okay. Pero nuestro Dios,
que conoce el fin desde el principio y nos ha revelado el fin, el futuro, lo que está por acontecer de antemano, lo ha hecho para que nosotros tomemos nuestras precauciones y tengamos plena confianza de que Él está al control y nos va a cuidar, no importa dónde estemos. Así que de alguna manera, si tú puedes evitar ir a los Estados Unidos, bien lo harías, pero si te vas, tú tienes que saber que si eres fiel a Dios, Él te va a cuidar allá. Okay. Como te va a cuidar en cualquier otra parte del planeta, porque esta crisis que nos espera, César, será global. Yo quiero terminar diciendo que ser adventista no es cualquier cosa. Ser adventista del séptimo día es pertenecer a un pueblo que ha sido bendecido con una luz muy grande en relación a los eventos finales de la historia de este planeta. ¿Por qué? Porque ser adventista es formar parte del movimiento que prepara el camino para la segunda venida de Jesús. Esa es la esencia de ser adventista. Así que si tú eres adventista del séptimo día, siéntete desafiado a vivir de acuerdo a los estándares de Dios de una manera tan especial, porque va a llegar un momento en que ser adventista será motivo para ser satanizado, para ser perseguido, proscrito. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que la gente no tenga nada que decir de nosotros, porque si nos enconchamos en nuestra burbuja y no nos proyectamos hacia afuera, hacia la gente, y nos preocupamos realmente por lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando comiencen a satanizarnos, la gente va a decir, no, tienes razón, esa gente son unos ermitaños, esa gente no se relacionan con nadie, esa gente son muy sospechosas, esa gente son misteriosas, y una cantidad de cosas. Pero si tú eres una persona que vives tu cristianismo a carta cabal y vives preocupado por las necesidades de los demás, ayudando donde puedes ayudar y preocupándote realmente por el entorno donde vives, cuando ese tipo de cosas comiencen a ocurrir, la gente va a decir eso es mentira, sencillamente porque yo conozco a los adventistas y sé que son las mejores personas que pueden haber en una comunidad. ¿Quiere decir entonces, pastor, que este es el momento para crear buenas relaciones con quienes nos rodean? ¿Es eso lo que está tratando de...? Es este y siempre, pero este en particular porque lo que va a suceder en el planeta de alguna manera va a colocar a los adventistas del séptimo día con su peculiar mensaje en torno a la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, como ya quizás probablemente se tocará en algunos de nuestros programas, van a ser de vital importancia para la comprensión. Estos son como pedacitos de un rompecabezas. Ojalá que ustedes sigan, los que nos están mirando, sigan detalladamente todos esos pedacitos, porque poco a poco se va a ir armando ese rompecabezas y vamos a tener una visión más clara de lo que va a ocurrir en estos días por venir. Excelente, pastor. Gracias por esos mensajes. Yo quisiera que le diera a todas las personas que nos están viendo y a quienes nos oyen un mensaje final que pudiéramos darle a todos aquellos que nos están visualizando en un minuto, en el último minuto que nos queda. ¿Qué mensaje podría dejarnos? Estaba leyendo, ¿sabes?, un pasaje en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, desde el verso 14 en adelante. Hay una palabra que me gustaría usar para terminar nuestra conversación de hoy, César. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y luego añade, ¿por qué? Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si hay una palabra que calza perfectamente con el contexto que nos está rodeando, no solamente local aquí en Venezuela, sino global, en el mundo entero, estas palabras son quizás una de las más pertinentes. El consejo del Señor a través del apóstol es que nosotros miremos con diligencia cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, cómo estamos caminando. ¿Por qué? Porque los días son tan malos que nosotros no podemos bajar la guardia, tenemos que redimir el tiempo que tenemos, tenemos que aprovecharlo. Mire que esta cuarentena nos ha obligado a estar en casa, algunos encerrados, sintiéndose como un pajarito enjaulado y sintiéndose terriblemente mal. Yo he escuchado de que hay lugares en el mundo donde gente se han lanzado de los balcones de las casas desesperados por el encierro. Nosotros no podemos caer en la desesperación. Nosotros necesitamos acudir al Señor en oración y dedicar tiempo a estudiar nuestra Biblia como nunca antes lo hemos hecho. Tú te das cuenta que para un programa como este, por el formato que tiene, no pudiéramos tocar muchas cosas que se deberían tocar en un tema como este, que tiene que ver con el papel de los Estados Unidos en la profecía. Pero esta conversación tiene que despertar en los que nos están escuchando el deseo por saber más.
Así que tenemos que tener nuestra Biblia abierta y dedicar tiempo en la mañana al levantarnos y en la noche antes de acostarnos para escuchar lo que Dios nos tiene que decir a través de este libro, indagando, investigando, descubriendo, porque los días son malos y tenemos que aprovechar entonces el tiempo. Y finalmente, si hemos estado adormecidos, la orden del apóstol es: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Muchas gracias, pastor. Lamentablemente ya el tiempo se ha acabado, así que esperamos que nos puedan seguir sintonizando y no se pierdan de los increíbles temas que estamos abordando. Que Dios les bendiga.